Señor, en medio de toda la confusión, hazme. Aquí estoy, te escucho, me rindo a ti. Hay un momento en que Dios deja de susurrar y empieza a sacudir todo lo que tienes. Si tu vida está en caos ahora mismo, puede ser que Él ya esté hablando, y tú todavía no lo has entendido. Padre Celestial, en este momento me postro delante de ti con el corazón abierto y el alma sedienta. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. En medio de toda la confusión que me rodea, en medio del ruido que no me deja pensar, en medio de las decisiones que me pesan y de los errores que me avergüenzan, clamo a ti. No permitas que yo siga caminando en círculos sin oírte. Abre mis oídos espirituales, rompe toda barrera de incredulidad, de orgullo y de pecado que me impide escuchar tu voz. Señor, si hay algo en mí que necesita corrección, corrígeme con amor. Si hay algo que necesita ser destruido para que puedas construir algo nuevo, destrúyelo. No me importa el dolor del proceso, quiero escucharte. Quiero oírte. Necesito tu voz más que el aire que respiro. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios quiere hablar con urgencia, ¿cómo se manifiesta ante el pecado? Existe una verdad que la mayoría de las iglesias evita decir desde el púlpito porque es incómoda, porque incomoda a los fieles, porque reduce las ofrendas y vacía los templos. Pero hoy vamos a hablar de ella sin rodeos, porque tu eternidad vale más que tu comodidad. Dios habla. Siempre ha hablado. Desde el principio del tiempo, su voz fue el instrumento de la creación, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa misma voz que creó galaxias, que formó montañas y llenó océanos, esa misma voz todavía está activa, todavía está viva, todavía está dirigida hacia ti. El problema no es que Dios dejó de hablar. El problema es que nosotros dejamos de escuchar. Y cuando Dios quiere hablar con urgencia, cuando el cielo decide que ya no puede esperar más, que la situación es demasiado crítica para seguir siendo ignorada, Él no manda un mensaje de texto. No te envía una notificación. No te manda un correo electrónico. Él sacude. Él interrumpe. Él irrumpe en tu realidad de maneras que no puedes ignorar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas, pero hay algo que muy pocas personas están dispuestas a admitir. Muchas veces, la confusión en la que estás viviendo no es un ataque del enemigo. Es la voz de Dios tratando de llegar a ti a través del único lenguaje que todavía puedes escuchar. Piénsalo. Cuando todo va bien, cuando tienes dinero en el banco, salud en el cuerpo, paz en el hogar y estabilidad en el trabajo, ¿cuántas horas al día le dedicas a Dios? Seamos honestos. La mayoría de las personas busca a Dios con desesperación solamente cuando la vida se derrumba. Y Dios lo sabe. Por eso, a veces, Él permite que la vida se derrumbe. Esto no es una idea nueva. Es una verdad bíblica, profunda, políticamente incorrecta, y absolutamente real. Miremos uno de los casos más impactantes de toda la Escritura, el profeta Jonás. Aquí tenemos a un hombre de Dios, ungido, llamado, conocedor de la ley, que decide, deliberadamente, huir de la presencia de Dios. Jonás recibe una orden clara: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero Jonás no quería ir a Nínive. Nínive era el enemigo. Nínive era el imperio asirio, los opresores, los crueles, los que habían destruido aldeas y masacrado familias. Y Jonás, en su corazón, quería verlos destruidos, no salvados. Entonces huyó. Se fue a Jope, pagó su pasaje y se embarcó hacia Tarsis, en dirección completamente opuesta a donde Dios lo había enviado. Y aquí comienza algo que necesitamos entender: Dios no lo dejó ir en paz. La Biblia dice que el Señor desencadenó sobre el mar un gran viento. Una tormenta violenta, sobrenatural, que hizo que los marineros experimentados, hombres que habían navegado toda su vida, tuvieran miedo de morir. Eso no era una tormenta normal. Era la voz de Dios en forma de tormenta. ¿Y dónde estaba Jonás mientras el barco se partía? Dormido. En lo más profundo de la nave, dormido. Y aquí está la imagen más impactante de todo este relato: un hombre huyendo de Dios, en medio de una tormenta enviada por Dios, profundamente dormido, ajeno a todo lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas personas están exactamente en esa posición hoy? La vida se está cayendo a pedazos, la tormenta ruge afuera, todo se sacude, y ellas siguen dormidas espiritualmente. Siguen en la misma rutina de pecado, siguen ignorando las señales, siguen diciéndose a sí mismas que todo va a pasar solo, que no es para tanto, que Dios es misericordioso y no va a hacer nada. Pero Dios envió la tormenta precisamente para despertar a Jonás. Y cuando los marineros lo descubrieron dormido y lo interrogaron, Jonás tuvo que confesar:
soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Él sabía quién era Dios. Él sabía que estaba huyendo. Y aún así, siguió durmiendo. Esto revela algo perturbador sobre la naturaleza humana. Podemos conocer la verdad y seguir eligiendo el sueño. Podemos saber exactamente qué necesitamos hacer y seguir sin hacerlo. El conocimiento sin obediencia no nos protege de las tormentas. Al contrario, nos hace más responsables por ellas. La solución que Jonás mismo propuso fue radical: tomédme y lancédme al mar. Porque Jonás sabía, y esta es una de las revelaciones más profundas de este texto, que a veces, para que la tormenta pare, tienes que ser tú el que salte. Tienes que soltar aquello a lo que te aferras, tienes que rendirte al proceso, tienes que dejar de luchar contra la corriente de la voluntad de Dios. Y cuando Jonás fue lanzado al mar, el mar se calmó. De inmediato. Sin demora. Sin proceso gradual. La presencia del pecado no resuelto estaba literalmente generando el caos en el ambiente. ¿Cuánta confusión en tu vida existe porque hay algo en ti que todavía no has soltado? ¿Cuánta tormenta estás generando para las personas a tu alrededor porque sigues huyendo de una orden que Dios te dio hace tiempo? Pero la historia de Jonás no termina en el mar. Dios preparó un gran pez para recibirlo. Y aquí está la paradoja divina: lo que parecía ser el castigo definitivo, ser tragado por un pez en medio del océano, fue en realidad el vehículo de rescate. El lugar más oscuro, más claustrofóbico, más terrorífico que Jonás pudo haber imaginado, fue el lugar donde finalmente encontró a Dios cara a cara, porque cuando no tienes a dónde correr, cuando ya no puedes huir, cuando estás en el vientre del pez, entonces, y solo entonces, algunos de nosotros finalmente nos quedamos quietos lo suficiente como para escuchar. Gráfico de barras total de caracteres parte 1, 7284. Y Jonás oró desde el vientre del pez. No desde el templo. No desde el altar. No desde un retiro espiritual con música de adoración de fondo. Desde el lugar más oscuro, más húmedo, más imposible que puedas imaginar. Y Dios lo escuchó. Y al tercer día, el pez lo vomitó en tierra seca. 3 días. El mismo número que Jesús estuvo en el sepulcro. No es coincidencia. Es patrón divino. Dios tiene un lenguaje que se repite a lo largo de toda la historia bíblica: la muerte necesaria antes de la resurrección. El desierto antes de la tierra prometida. La prisión antes del palacio. El vientre del pez antes de Nínive. Y aquí viene la parte que más incomoda, la parte que las personas religiosas preferirían no escuchar. Dios le volvió a dar la misma orden. Levántate y ve a Nínive. Exactamente la misma. Sin modificaciones. Sin descuentos. Sin versión reducida. El sufrimiento de Jonás no cambió el plan de Dios, solo cambió a Jonás. Y esta vez, Jonás obedeció. Fue a Nínive, predicó el mensaje de juicio, y sucedió algo que él no esperaba, algo que lo hizo enojar profundamente, algo que revela uno de los conflictos teológicos más complejos de toda la Biblia. Nínive se arrepintió. El rey se bajó del trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y ceniza, y declaró ayuno para toda la ciudad. Desde el mayor hasta el menor. Desde los seres humanos hasta los animales. Y Dios los perdonó. No los destruyó. Retiró el juicio anunciado. Y Jonás se enojó tanto que pidió morir. ¿Por qué? Porque Jonás quería juicio, no misericordia. Quería que los ninivitas pagaran, no que fueran perdonados. Y en su ira, reveló algo que estaba oculto en su corazón desde el principio. Él no huía de Nínive por miedo al peligro, huía porque no quería que Dios los perdonara. Prefería ver a sus enemigos destruidos antes que ver la gracia de Dios extendida a ellos. Y aquí está el punto más polémico, más cortante, más difícil de digerir de todo este mensaje. ¿Cuántos de nosotros somos Jonás? ¿Cuántos pedimos la misericordia de Dios para nosotros mismos, pero queremos el juicio de Dios para los que nos han herido? ¿Cuántos estamos huyendo de algún llamado de Dios porque nos exige amar a alguien que no merece, según nuestro criterio, ser amado? La confusión en tu vida puede ser la voz de Dios diciéndote: deja de huir. Deja de dormir. Deja de juzgar. Deja de calcular quién merece mi gracia y quién no. Ve. Obedece. Ama. Ahora pasemos a otro caso bíblico igualmente perturbador: el rey David. Aquí no hablamos de un rebelde, de un pagano, de alguien que nunca conoció a Dios. Hablamos del hombre que Dios mismo llamó varón conforme a mi corazón. El mayor rey de Israel. El compositor de los salmos.
el guerrero que venció a Goliat en el nombre del Señor. Y sin embargo, David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Y cuando Betsabé quedó embarazada, David, en lugar de arrepentirse, tejió una red de mentiras y manipulaciones que culminó en el asesinato premeditado de Urías, su propio soldado leal, un hombre que lo había servido con honor. Y la Biblia registra algo que hiela la sangre, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Dios vio todo. Lo vio desde el momento en que David miró desde la terraza. Lo vio cuando mandó a buscar a Betsabé. Lo vio cuando firmó la orden que envió a Urías a la muerte. Y calló. Esperó. Dejó que David viviera con eso dentro. ¿Por qué Dios esperó? Porque Dios da tiempo para el arrepentimiento espontáneo. Dios espera que tú mismo, con tu conciencia, con tu corazón, te dobles delante de Él y digas, pequé. Pero cuando ese momento no llega, cuando el pecado se consolida, cuando la mentira se convierte en rutina, cuando el corazón se endurece, entonces Dios envía al profeta. Y el Señor envió a Natán a David. Una sola frase, cargada de peso eterno. Dios no envió un ángel con espada. No envió una enfermedad inmediata. No abrió la tierra debajo de David. Envió una voz. Un hombre. Una historia. Natán llegó a David y le contó la parábola del hombre rico que, teniendo muchos rebaños, tomó la única ovejita del hombre pobre para preparar una comida. Y David se encendió de ira. Ese hombre merece la muerte. Y Natán, con una calma que solo puede venir del cielo, lo miró a los ojos y dijo, tú eres ese hombre. 2 palabras que cambiaron todo. 2 palabras que atravesaron todas las capas de justificación, de negación, de racionalización religiosa que David había construido durante meses. 2 palabras que llegaron directamente al núcleo de su alma. Y David calló. He pecado contra el Señor. Sin excusas. Sin explicaciones. Sin culpar a Betsabé. Sin culpar a las circunstancias. Sin decir fue un momento de debilidad. Solo, he pecado. Y de esa confesión nació el Salmo 51, el texto de arrepentimiento más profundo, más hermoso, más desgarrador de toda la literatura humana. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué nos enseña todo esto? Que Dios habla con urgencia de formas que desafían nuestras expectativas. A veces habla a través de tormentas. A veces a través del vientre de un pez. A veces a través de un profeta que te cuenta una historia simple. A veces a través de la confusión que no te deja dormir, de la relación que no funciona, del proyecto que fracasó, del silencio de Dios que se siente como abandono, pero que en realidad es una invitación a entrar en lo más profundo. Si hoy tu vida está en caos, si sientes que Dios está callado pero todo a tu alrededor se sacude, no huyas. No duermas. No te justifiques. Pregúntate con honestidad, ¿hay algo en mí que necesita ser confrontado? ¿Hay una orden que estoy ignorando? ¿Hay un pecado que estoy protegiendo? Y si la respuesta es sí, este es tu momento. No el de mañana. No el del domingo. Aquí. Ahora. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Y si quieres seguir en esta jornada de escuchar la voz de Dios, activa las notificaciones. El próximo vídeo puede ser exactamente lo que estás esperando.